Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de La Caja de Pandora, un espacio donde interpretamos el mundo a través de la filosofía, el arte, la literatura, el feminismo, los debates éticos, etcétera. Hoy, en La Caja de Pandora, estaremos conversando con nuestra querida amiga y experta en literatura, María Fernanda García, que nos adentrará en el fascinante libro La hija de la costurera, de la escritora libanesa Yumana Haddad, una voz rebelde desde Medio Oriente. Nuestra autora nace en Beirut en 1970, en plena guerra civil libanesa, esto de 1975 a 1990. Su obra está marcada por el exilio, la resistencia femenina y la crítica al patriarcado oriental. Además de escritora, Yumana es periodista, traductora, política y activista de los derechos humanos de las mujeres. Ella se asume abiertamente feminista. Desde 2014 es considerada por la revista Arabian Business como una de las mujeres árabes más influyentes en el mundo. Esto por su legado cultural y político. Híjole, María Fernanda, estuve viendo algunas conferencias de Yumana y dije, wow, quiero saberlo todo y sobre todo, pues que nos cuentes de este libro, de qué va, más o menos estuve spoileando, yo me auto estuve spoileando de qué iba, pero pues no es lo mismo tener aquí a la experta, ¿no? Y más que nos traigas una autora que justo ahorita, ¿no? Que estamos en áreas súper candentes que es Medio Oriente, y creo que fue un gran acierto, pues que la traigas a ella, a una voz árabe, a una mujer árabe que es tan crítica del patriarcado de su zona geográfica y del mundo, porque ella, pues como buena feminista, no se le escapa a nada. Pues María Fernanda, bienvenida y otra vez, en verdad, te agradezco que estés aquí. Muchas gracias. Ay, no, hombre, muchas gracias a ti, Lore, como siempre, por abrir el espacio y sobre todo por permitirme acercarme tanto a ti como a tus oyentas, eh, pues sobre todo para hablar de estos temas, ¿no? O sea, que para mí la Claro, literatura siempre es una conexión, pues, mental con otras realidades o con formas de hacerle sentido al mundo y pues es súper importante hablar de un poquito de todas estas conexiones. Y como tú bien lo decías, pues siempre cuando estoy contigo trato de buscar autores que igual son poco conocidos, pero que nos revelan muchísimo. uh-huh. Y yo llegué a Youmana Haddad precisamente porque dije, a ver, no he leído a escritoras árabes, pues nunca, ¿no? Pues por dónde empezamos. Sabes que estuvo como muy popular o muy de moda esta chica Malala Yousafzai, que después Sí, resultó ser ahí una, este, activista, ¿no? Más bien activista. ajá, es correcto, y puso un poco el ojo en el feminismo hasta que creo que acaba de tener ahí unos temillas sobre la maternidad subrogada, si no mal recuerdo ese día. Pero bueno. Y entonces, pues empecé a leer un poco de todas estas autoras que estaban como aflorando en este tema y justo llegué a como a un artículo donde compara varias y el problema principal al que se enfrentan ellas es primero que hay una falsa percepción de que no hay voces árabes de mujeres, ¿no? Y más en el contexto, como tú lo decías, ¿no? En un contexto de guerra, de genocidio súper postergado y de una cultura como muy machista y muy patriarcal, ¿no? Entonces, hay como esta idea de que las mujeres no escriben y también Uh-huh. una idea errónea y una idea un poco como ignorante, ¿no? Porque pues claramente sus voces están ahí. Y también hay un fenómeno, ya lo hablábamos en el podcast pasado, pero hay un fenómeno de las editoriales como que
levantan o popularizan a las voces que les conviene y que ellos quieren, ¿no? En el contexto de la guerra, esto lo tienes que tener tú quizás un poquito más claro, pues hay voces de mujeres que quizá ayudan más a cierta agenda política más que otras, ¿no? Entonces, esas suelen ser las que vemos en librerías y las que, autora que descubrimos árabe, ¿no? Y te hace pensar que solo hay una forma de escritura de mujeres árabes y no vemos la otra parte, ¿no? Eso es algo que a mí me gustó de Youmana Haddad porque ella es traductora y tiene esta como visión o digamos privilegio de hablar desde varios idiomas, no solo el árabe, ¿no? Entonces ella cuenta en algunas entrevistas que he visto también que ella se fue encontrando con estas ideas de las mujeres que escriben, de las mujeres árabes, y ella dijo desde el principio, yo voy a escribir primero en inglés para demostrarles que sí hay voces de mujeres árabes, que no solo estamos ahí ocultas y que no solo estamos escribiendo en árabe, pero voy a hacer una voz como muy transgresora, ¿no? Y muy rebelde y muy de ruptura con las tradiciones y lo que se espera que sea una mujer árabe. Entonces dije, pues puede ser una buena autora para empezar y la verdad no me decepcionó para nada. Siempre que leemos, como es una autora feminista, como que hay que ir con cuidado, ¿no? Porque dices, bueno, feminista, pero ¿hasta qué punto, no? O feminista, pero ¿qué piensa? Y así. Y no, la verdad es que O de cuál, ¿no? De cuál feminismo, ¿no? Que te dicen, exacto, de cuál feminismo sí, piensa, ¿no? sí. Y no, y ella me gustó porque de verdad es muy radical y algo que me gusta de su escritura es que no le teme a hablar de la violencia como es, ¿no? O sea, un proceso súper crudo, dolorosísimo. Hay muchas que se van hacia la poesía, ¿no? Ella es poeta también. Y por eso yo quise traer contigo su primera novela, que es este libro, como ya lo dijiste, La hija de la costurera. Esta es la edición que se hizo para Latinoamérica. En España tiene otro título y es algo de las reinas, no me acuerdo, las reinas de no sé qué. Con Pero razón, y esta, En Francia también tiene otro nombre, algo así otro de las título. reinas también, sí, con razón, sí, sí. Exacto. No sé a qué se deba, porque esta es la historia de cuatro mujeres de la misma familia, ¿no? De cuatro generaciones, o sea, la bisabuela, la abuela, la mamá y la nieta, ¿no? O algo así. Y todas tienen una carta. Entonces yo pienso que ella lo había pensado en el idioma original en que lo escribió como una especie de reinas de la baraja, pero que salen como a la suerte, ¿no? Y es una mala suerte la que les toca. Pero esta traducción la hizo nuestra querida Laura Lepona y Mira, también por eso lo compré, porque dije, me parece interesante que haya participado en este proyecto, ¿no? Una voz que en México conocemos bien. entonces Y le seguramente pusieron así la hija de la lo costurera. tradujo del inglés, yo creo, entonces, ¿verdad? Yo también pienso. Y yo sí he escuchado que Youmana Haddad ha dicho que ella escribe primero en inglés y ella casi que supervisa las traducciones que ella hace, casi personalmente, para que sean no solo lo más fiel posible, sino que de verdad representen eso que ella quería decir y no solo sea una traducción literal de palabras, sino que todo el sentimiento como poético que ella le puso a la obra original que esté ahí en la traducción. Y bueno, no manches, o sea, esto es un librazo que te mueres. Yo tenía mucho que no lloraba leyendo un libro, no tienes una idea de lo fuerte que está. O sea, Sí, me imagino. no está bonito hablar de cosas feas, ¿no? Pero creo que en el contexto en el que ella vive y en el que ella escribe esto, no hay posibilidad de hablar de cosas bonitas, ¿no? ¿Sabes? O sea, es un libro súper cruel, crudo, así desgarrador. O sea, no tengo otra palabra que no sea desgarrador. Entonces, si te parece bien, les cuento un poquito de la anécdota. No mucho, porque no quiero Sí, sí, spoilearles. sí, sí. Es un libro que dice que está marcado es autobiográfico, ¿no? O sea, ella, como tú dices, realmente más bien había estado dedicada a la poesía, es una gran poeta, Así es. y con este libro es con lo que entra a la novela. Entonces, da Este este paso. salto. Ajá. Pues a ver, ajá. Su poema más reconocido se llama Yo maté a Sherezad, o a Sherezada, Ah, que es sí, la de sí, sí. las mil y una noches.
Y ahí toca un tema más como de que ella tiene que literalmente asesinar a este personaje porque de repente se la reivindica como un icono de lo que es la mujer árabe, ¿no? Y todas tenemos esta idea de que las mujeres árabes son así. Y ella dice, pues también era una mujer condicionada, eh, que, que, que se vuelve narradora y que se vuelve, digamos, protagonista por salvar su vida, ¿no? Y en ese sentido no está eligiendo libremente hablar, pues porque tiene la amenaza de muerte atrás, ¿no? Entonces ella dice que la única forma de liberar a una persona así pues, es a través de la muerte y darle, digamos, o sea, libertad, ¿no? Entonces, tiene también como esta idea del deseo y de la libertad que ahorita tenemos que repensar mucho y de si una decisión condicionada por X o Y circunstancias realmente es lo que quieres hacer o si estás condicionada, ¿no? Y qué tanto Como deseo pues, hay que ahí. es el gran debate en feminista y lo que decimos las radicales es que si traes un contexto adverso, ¿dónde está Claro, tu libertad ¿dónde está o tu de qué libertad? libertad me estás hablando, no? Ah, Sí, no pues podemos entonces sí, hablar sí, de sí, igualdad. claro, pues exactamente. Pues a ver, cuéntanos entonces de este libro que dices que está atravesado por el dolor, por las guerras, ¿cierto? Sí, entonces, este libro, esta novelita empieza con estas cuatro personas, cuatro mujeres, que Mm, son de una misma familia, pero digamos que es la historia de, como es una genealogía, ¿no? Kaya es la abuela y es la costurera original. Ahorita voy a hablar un poco de eso, pero es la que literal se dedica al oficio de o sea, coser, ¿no? sí hay una costurera, entonces. Así Sí hay una ah, costurera, sí tiene sentido el cambio de título de título. Ah, ok. y ahorita voy un poquito a esa como metáfora, ¿no? Kaya es esta señora, es la abuela. Ella sale del genocidio armenio. Entonces, ella yo creo que es la que tiene la historia más horrible de las cuatro, porque desde que era muy chiquita ve cómo ejecutan a su papá en la plaza pública, así, y a su mamá la violan los soldados turcos en esa disputa, y ella se queda sola y es obligada a hacer como una especie de exilio o diáspora con otras personas, otros refugiados, pero pues al final no son su familia, ¿no? Entonces se queda sola, le roban la comida, le roban cobijas o cosas para taparse. Se está sola así en el mundo. Y esa parte donde violan y luego matan a su mamá, ella la presencia y la autora te lo Híjole. describe, pero te lo describe tal cual. O sea, te lo juro que es lo que te digo, yo no había llorado tanto en un libro como en este. O sea, no tiene, y eso es algo que me gusta también, no tiene reparos en cómo te va a describir las cosas. O sea, no te lo va a decir bonito, ni te va a decir, ay, pasaron cosas feas. O sea, cero, te lo va a describir tal cual, porque es parte de la historia del personaje, ¿no? Y de la historia de miles de mujeres, seguramente, no solo en ese contexto, sino en el mundo. Entonces, ella ya trae esta historia de despojo y de pérdida de la infancia y de robo, ¿no? Y de pérdida del territorio y de todo, cuando llega a Beirut. Y en Beirut, pues se casa y la historia empieza así, cuando ella se va a casar y la suegra la obliga o la quiere obligar a usar un nombre árabe y ella Mm, se mantiene firme y usa su nombre armenio. Y entonces empieza como con esta resistencia de mi nombre es lo único que me queda y es lo único que recuerdo de mi mamá, entonces es con mm. lo que me queda. Y empiezan a introducirse también como esta disputa de, pues el miedo incluso a hablar en tu lengua, ¿no? Y hablar en armenio, con esta idea del genocidio. Según yo, corrígeme si me equivoco, pero esto fue como en 1915, Sí, fue de 16, mil, así pues como, empieza desde, ¿qué será? Como desde 1880 es lo que estuve también investigando, así como cuando pasa con el genocidio judío, que empezaron desde 1880 todos los programas en Rusia y empezaron varias expulsiones en distintos lados de Europa. Acá también lo marcan así y oficialmente está de 1915 hasta 1923, pero es
horrible. Y efectivamente el genocidio armenio, pues es el primer, o el que se cataloga como el primer genocidio del siglo XX. Ujú, correcto. Bueno, entonces Kaya tiene una hija, pues ya con este señor con el que se casó de familia árabe y tal, y la hija se llama Kadar, y ella es la que vive, digamos, en este periodo de exilio, donde no le toca vivir una guerra tal cual, eh, pero sí le toca cargar con todos esos silencios y dolores que trae su madre, ¿no? Y Mm. justo te describen que su relación es como muy callada y muy pobre, como problemática, que siempre hay silencio, ¿no? Siempre hay como ausencia y un no entender y una falta de complicidad entre la mamá y la hija. Pues precisamente porque hay cosas que la mamá no externa y que la hija tampoco entiende, ¿no? Mm. Esta hija, Kadar, tiene también ya, digamos, como acercamientos diferentes al tema del amor. Tiene como un enamorado así muy en la juventud con el que nunca pudo concretar nada porque sus papás no lo dejaron y la obligaron a casarse con otro señor. Y ahí entra ella en un matrimonio muy tradicional, marcado por el deber y por el autoritarismo del esposo, ¿no? Mm. Y producto de ese deber ser del matrimonio árabe, eh, ya en Beirut, sus hijos son, o algunos de sus hijos son productos de violaciones, ¿no? Conyugales. Entonces, Qué, pues qué, ella también qué fuerte. está también como atravesada por ese, que no quería casarse con ese señor, por ese pudo haber sido del amor que sí bonito tenía, y al mismo tiempo por la falta de comunión con su mamá, ¿no? El incidente que va a marcar a Kadar es que la mamá, o sea, la del genocidio armenio, se suicida. Ella es costurera y de tanto dolor que traía literal en el alma, llega a un punto en el que no aguanta y se corta las venas con las tijeras de costura. Y la Híjole. que la encuentra es su hija. Entonces la hija también se pasa O sea, como la toda la nieta. vida intentando, no, la hija, o sea, aquí es mamá e hija nada más. La Ah, la armenia hija es y la que... la que vive Ajá. en el exilio. Ah, ok, ok, la Ajá. hija. Entonces la armenia es la que se suicida No te y preocupes. sí, y su hija es la que la encuentra, ¿no? Y como vive con todo ese silencio de no saber bien qué le pasó a su mamá, pero, o sea, que ni siquiera tenía idea de que se quería suicidar y de repente ya no la encuentra viva, pues también pasa como mucha parte de su vida intentando como armar o resarcir la memoria que tiene de su mamá, ¿no? Ya después de muerta. Entonces, ese es como el tema de Kadar, que es la hija. Eh, en este matrimonio tempestuoso, pues tiene ella a su vez una hija, que ya es la tercera, o sea, ya es la nieta, Mm. que se llama Cana. Ah, Y a Cana le toca la guerra civil en Líbano. el Líbano. Que Y es la del ella, 75 al 90. exacto, que es la del 75. Y ella pues también en su infancia vivió ciertos desplazamientos porque pues justo cuando estaba empezando el tema del conflicto en Líbano pues tuvieron que desplazarse un tiempo su familia y así. Y pues ella con su mamá vive, digamos, un tema más de rebeldía. Ujú. Eh, también tiene un matrimonio así medio conflictivo, pero empieza a tener como más curiosidad sobre su sexualidad y como a intentar buscar una salida y buscar un patrón. No lo logra, o sea, se sigue quedando dentro de la familia tradicional y digamos los valores tradicionales, pero ya tiene como una chispa de que hay algo que no está bien, ¿no? Y pues a ella también le pasa que después de que su mamá vivió en el exilio, pero la abuela sí vivió la guerra, ella también está en un contexto de guerra. Y entonces a ella lo que más la marca es esta parte de que el silencio es importante para sobrevivir, porque no solo como mujer, de que mientras menos hables es mejor para todos en general, para todos como familia, para el marido, para los hijos y para todos,
sino pues vive en un contexto en el que en las calles ya hay tiroteos, de que ya lanzan bombas, de que ya hay muchos muertos en las calles. Entonces también como sociedad el silencio como que impera, ¿no? Y entonces ella vive, digamos, su propia maternidad, porque también ya tendrá otra hija, que es la cuarta. Vive su propia maternidad sin una red de apoyo, porque pues, obviamente con su mamá ya no cuenta. Eh, la mamá tiene como actitudes muy autoritarias con ella, a su vez replicando los patrones que ya vivió, ¿no? Entonces, pues ella siente como su maternidad así muy, muy ajena y muy conflictiva, ¿no? Y sola. O sea, en un contexto de guerra y en un contexto también de desplazamientos, pues está sola. Y la última es ya la bisnieta, que se llama Kamar, que ya es la cuarta De las reinas, ¿no? del linaje. Exacto. Y ella ya vive en el Beirut, digamos, contemporáneo, posguerra, y ella ya es abiertamente feminista, es bisexual o hasta cierto punto pansexual, está metida en temas de manifestaciones y en temas de lucha de los derechos y lucha de los derechos de las mujeres. Tiene muchos momentos conflictivos a su vez con su propia madre, pero ahí entre ellas ya hay momentos como de diálogo, momentos en los que encuentran algo en común, que es totalmente contrario a lo que ha pasado en las tres generaciones de arriba, ¿no? Entonces ya como que te Mm, da una especie de esperanza de que más o menos algo pudieron cambiar o algo pudieron eh, como resolver, ¿no? como Y cuando justo tú por más o eso creo menos, que es, perdón, esta cuarta generación, más o menos tú cuando, no sé si vengan fechas o cuando tú más o menos le calculas que nació pues yo la pienso que última. ella de tener, hace cuenta, entre tú y yo, ¿sabes? Poquito más de 30 menos de 40, o sea, ha de ser como esa última generación de Ah, ok, ok, ok. los 80 a los 80, 90, 90. yo pienso. Ah, ok. Uh -huh. Sí, o Sí, sea, ya pues es sí, sí. contemporáneo, contemporáneo. Y se supone que esta es el personaje que más apegado a la autora está, porque digamos que es como más de su generación y es ella como que terminando el círculo de lo que decías, de la autobiografía de su propia familia. O sea, yo sí sé que estos personajes están hechos como de experiencias de mujeres de su familia, que su abuela sí era armenia y que sí vivieron parte del genocidio y así. Entonces, esta bisnieta es como la que cierra el círculo de todas y la que, digamos, que entiende mejor la historia familiar y eh, trata de desafiar, por un lado, las tradiciones y los patrones impuestos a las mujeres. Trata de desafiar el silencio también, el silencio impuesto, autoimpuesto e impuesto. Y también es como un personaje que representa más la solidaridad. Ella, por ejemplo, sí escoge con quién se casa, y Mm. no extrañamente, pero se casa con un hombre que es gay, que es refugiado sirio. Y es un matrimonio que obviamente no está basado en el amor, pero pues sí está basado como en la solidaridad y la afectividad, ¿no? Entonces como que para ella ya también hay otras cosas más allá del amor y más allá de fomentar el patrón de la tradición y de hasta la reproducción, si quieres, sino ya en un tema de somos refugiados o somos hijos de refugiados o traemos esta carga y por solidaridad y por apoyarnos me caso contigo, ¿no? Entonces, ese es como en temas generales la historia. Hay mil cosas más que les pasan a cada una de ellas. Eh, lo que te decía de la violación conyugal o de una que tiene una hermana que está como trastornada y la tiene que internar, desplazamientos, peleas, cosas así. Y sí es narrativa, pero está escrito muy poético. Entonces de repente pues también te topas como con casi versos como muy Ah, introspectivos de cada una de las mujeres. Pero sí, o sea, es violento, es un libro grueso, es crudísimo y de verdad te duele. O sea, te duele pensar en estas mujeres, te duele pensar en que esa puede ser la historia de otras miles de mujeres que sí existen en la vida real
y te duele también pensar en tus propias abuelas, ¿no? En tu propia madre y tu propia abuela y seguramente si tienes hijos en tus hijas. O sea, te duele Claro. pensar qué cosas vivieron y guardan que no puedes ni empezar a comprender, ¿no? O sea, cosas tan feas que se producen en estos contextos. Entonces, yo te decía que tiene sentido el tema de la costura, no solo porque era la profesión de la bisabuela original, ¿no? Como la costurera original, sino porque cada una a su manera, como muy simbólicamente, va como resarciendo o como cortando y cosiendo la historia de las generaciones pasadas, ¿no? O sea, y aumentándole tus propias cargas y tus propios traumas. Entonces siento que también esa elección del título fue muy a propósito, no sé si de Youmana Haddad con Laura o solo Laura o la editorial con Laura, pero sí tiene un sentido como de este trabajo que se hace en comunidad, de ir pegando lo que está roto, ¿no? O sea, de ir Exacto, ir surciendo las heridas, completando el ¿no? roto. Ujú. Aparte de que la Es realidad correcto. de Medio Oriente pareciera que es muy lejana a nuestros países, pero al menos de México no es tan lejana, o sea, perdón, o sea, no tenemos aquí la religión musulmana, pero pues los hombres aquí, la cultura, pues lo sabemos, ¿no? Es muy machista, aunque muchos lo nieguen, y muy, muy tradicional. Yo estoy, o sea, yo pongo a México como uno de los países más machistas de América Latina. O sea, por arriba de Chile, de Brasil, de Argentina, de Perú, o sea, no, de Venezuela, de varios. O sea, sí, aunque no esté tan influenciado, sí y no por la religión, Ujú. este es muy machista. Y lo que narras tú, ¿no? O sea, cómo es bien interesante cómo estas mujeres sufren, sufren de lo que les toca, cómo ser mujer y de sus matrimonios y cómo acaban replicándolo. Y nosotras mismas lo vimos y lo vemos con nuestras mujeres de nuestra familia. Es como, si tú lo padeciste, ¿por qué vienes a exigírmelo? Y ya parece como castigo, Sí. ¿no? Como a mí me tocó, pues ahora a ti también. A ti también te toca, ¿no? Sí. Y, o sea, ni siquiera, digo, obviamente con las de nuestra propia familia, ¿no? Pero también incluso con otras mujeres, o sea, es como o sea, el tema de para trabajar, ¿no? Y ves a otra mujer y dices, no, pues a esta no, o sea, ¿sabes? Son como patrones que tenemos muy interiorizados. Y creo que lo relevante también de este libro es que, obviamente, al contar la historia de varias generaciones, pues te puedes dar cuenta que, aunque cambia de forma, la violencia sigue ahí y en al menos 70 años no ha mejorado, ¿sabes? O sea, todas tuvieron, digamos, contextos diferentes y todas escogieron o les escogieron esposos diferentes, pero siguen ahí bajo el mismo yugo que casi no cambia de forma y que se replica igual, ¿no? O sea, sigues sufriendo en silencio, sigues sin poder comunicarte con tus propios hijos, tu esposo sigue siendo autoridad, a pesar de lo mucho que tú quieras tener como libertad y romper con patrones, ¿no? Entonces, como que en 70 años eso no cambia y esa es la historia de estas mujeres realmente, o sea, que en 70 años todas siguen siendo violentadas y yo creo que es una forma muy, muy personal, pero muy eh, como que te hace conciencia y te atraviesa de explicar la violencia y cómo se articula, yo pienso, al menos doméstica, ¿no? O sea, ya después podemos hablar de la violencia en contextos de guerra, ¿no? Donde pues, el cuerpo de las mujeres es lo primero Es que, el botín de guerra siempre, ¿no? que se afecta, exacto, sí, siempre, totalmente. Son las que más sufren o las primeras que sufren y cosas horribles, ¿no? Porque al final son conquistas y Y en lo cuanto denuncia conquistas la yo humana, tierra, ¿no? O sea, tú que también que la conoces pues mucho más que yo, es una denuncia de, espérenme, las guerras no las iniciamos nosotros, exacto, las inician ustedes y somos las primeras que lo pagamos desde el ámbito sexual.
¿no? Sí, Los desde el famosos cuerpo. delitos de carácter desde el cuerpo, exactamente. Ujú. Entonces sí, o sea, sí es un libro muy corporal en ese sentido, ¿sabes? O sea, doloroso, doloroso, doloroso. Y como tú Híjole. decías, o sea, igual y no tenemos contextos así de genocidios tan O guerras, marcados y ¿no? tan Tan desde recurrentes, la ¿no? Pero Revolución Mexicana. yo quiero pensar en las mujeres de la Revolución Mexicana, ¿no? Y pues por supuesto que también vivían cosas así de diáspora y de despojos y de desplazamientos y pues claro que también las violaban como botines y claro que los hijos lo veían, ¿no? O sea, suena una historia que podría comulgar con nosotros, ¿no? Entonces, pues por eso me parecía importante como recuperarlo y como tú dijiste, pues también para entender un poco lo que estamos viviendo, porque parte del problema yo creo actual del tema de la guerra en Medio Oriente es que la vemos tan cerca y tan lejos a la vez, o sea, es muy fácil abrir TikTok y ver algo, pero llega un punto en el que te deshumanizas, ¿no? O sea, y dices, ah, pues sí, la guerra. Y pues historias como estas te recuerdan que ya no estamos en 1915 y hay mujeres que seguro están pasando por lo mismo, seguro. Entonces sí me Sí, sí, sí. parece como relevante seguir hablándolo, ¿no? Y seguir teniendo este diálogo, como confrontándonos contra la indiferencia del mundo en general. Pues ha de ser, es más loable lo que hace esta Yumana levantándose y partiendo del contexto del que viene, ¿no? Si levantarse y alzar la voz desde Latinoamérica es ya duro, no estamos en guerra, pero sí en guerra contra las mujeres, ¿no? O sea, la guerra del narco a las que se ha llevado también a las mujeres, o sea, del Claro. feminicidio, todos los feminicidios entran dentro de esta famosa guerra del narco, el machismo que sigue aquí impregnando, pero Sí, como sí dices, es, o sea, aunque no sea, perdón, aunque no sea una guerra tal cual, pues el fenómeno del narcotráfico y lo que sucedió en Ciudad Juárez y todas esas cosas como de principios del sí, periodo más neoliberal, pues obviamente repercuten en el cuerpo, ¿no? O sea, es lo primero que vemos y lo primero en donde se manifiesta esa violencia machista sobre todo, ¿no? Entonces, pues, mmm, siento que a veces pecamos de querer minimizar las cosas, ¿no? Para no ser tan violentos, incluso en la escritura, ¿no? Para no ser tan crueles o hasta para no desagradar, no decimos lo que de verdad pasa y eso es lo que me gusta de este libro, o sea, sí son todas las páginas cargadas de mucha corporalidad y híjole, mucho dolor, pero, o sea, yo me imagino que seguro ella lloraba mientras lo escribía y por eso ha de haber tardado tanto. O sea, es un libro que te atraviesa en lo personal, de verdad, en lo personal, como mujer, mucho más. sí, Pero, sí, porque me imagino o sea, se cuando nota estás también en el leyendo esas narrador. pales, hasta lo sientes, ¿no? Que es lo que pasa Sí, con la literatura, pero pues al ser una mujer que está narrando lo que te pasa y te atraviesa en el cuerpo, no sé si ahorita lo leería, no estoy yo en las condiciones mentales, en condiciones. porque sí se ve No, que sí, no, que sí va a sí, estar sí. durísimo, o sea, sí me llama muchísimo la atención, ¿eh? Estuve más bien leyendo poesía de ella, a lo mejor voy a estar leyendo poesía y ya que esté más Poesía. preparada, me salto a este libro, pero sí me llama, Sí, yo o creo sea, que sí lo tienen que tomar con reserva. O sea, si piensan en agarrarlo, pues sepan que no es así de, ah, mientras me echo un café lo leo. O sea, no es una experiencia sí, bonita, no es ¿sabes? una historia de Hollywood de amor, no, así, historia Exacto. gringa. O sea, sí es potente y sí pienso que tienen que leerlo en algún punto de sus vidas. Sí, Pero no, sí, o o sea, sea, sí, sí no es quiero, algo bonito de pero leer, ay, pues. esto que me estás narrando, sí, sí está, pues es muy fuerte. Fíjate que me llama la atención que Sí, está digas que fuerte. pues hablan pues de la violación conyugal, la violación dentro del matrimonio. Matrimonio. Y qué interesante que
que ella lo plasme, porque es algo que está muy invisibilizado, o sea, muy, muy invisibilizado. Dentro del matrimonio no hay violación, ¿no? O sea, Sí, o sí, sea, o sea, ha invisibilizado estado oculto, en es como general. el débito que le llamaban, el débito conyugal, así, pues es tu obligación, ¿no? Cuando tu marido diga, pues Exacto. órale. Y que en la historia narre que haya hijos productos de esa violación, me hace Ajá. pensar en cuántos hijos productos de violación ya tú, fuera del pues violación que uno conoce de alguien ajeno, pero dentro del matrimonio, pues qué fuerte ha de Sí, ser, ¿no? Es como tener a tu hijo y saber, pues sí, pero tu papá me hizo esto. sí, o sea, al final, ¿cómo reconcilias? Pues también, o sea, un hijo nunca tiene la culpa, ¿no? Obviamente. Pero Pues ¿cómo sí, reconcilias la experiencia tan fea y el sentir, porque es emocional y es mental y es físico también, ¿no? Como el repel y el asco, yo creo, y la impotencia, ¿cómo lo reconcilias? Pues para hacerte cargo de ese mismo hijo, ¿no? Y eso es algo que me gusta también de esta escritora. Ya te dije un poquito al principio cuando hablábamos de su poesía, pero yo creo que ella está muy preocupada en desmontar la parte de las tradiciones y la ujú, parte de la esencia de la mujer. Y creo que esto es súper importante, como tú decías, eh, de hablar de el machismo, pero no como comúnmente lo hablamos, ya sabes, de actitudes machistas, sino de todo un sistema cultural o simbólico que, que violenta. Y ella lo hace un poco más con su poema de Sherezada, pero esto de hablar de genealogías y de como que contar las historias de la abuela y así como de relatos de múltiples personajes en uno mismo, pues es muy común en la literatura árabe, ¿no? O sea, siempre hay como un cuento adentro de un cuento, así como ese efecto de caja, o de alguien que te está contando la historia de otro, alguien que te está contando la historia de otro, ¿sabes? Es como muy clásico en esas historias, o como historias eh, o sea, no quiero decir bíblicas, pero como del Corán, ya sabes, como de esa tradición oral que se remonta a las primeras tribus, sabes, como esa tradición de contar las historias. Ajá, como que retoma eso y dice, en esas historias siempre se ha esencializado a la mujer y la mujer o es pues, la prostituta o la mala o la madre, la esposa que ayuda, ya sabes, como la esposa madre soporte de la comunidad, ¿no? Como que son las dos figuras de las mujeres y eso también está en la tradición cristiana y luego católica, ¿no? O sea, son como las dos vertientes para las mujeres y las dos únicas posibilidades. Pero ella retoma esta parte con la misma, in, con el mismo estilo, digamos, árabe de narrar y te dice, pues las mujeres ni son esencias, ni la maternidad es así como que lo máximo, ni, ni, ni están calladas porque así sean, sino porque tienen toda una historia de violencia atrás de ellas, ¿no? Y entonces como que al recuperar eso y, y tergiversarlo o romperlo, pues también está rompiendo con siglos de historia pues literaria, ¿no? De historia oral. O sea, te está diciendo, pues, las mujeres nunca fuimos así, hay toda una historia contada por hombres y dónde está la contada por las mujeres y no te creas eso de que las mujeres éramos buenas y estábamos ahí atrás del marido y éramos las madres abnegadas, porque no es así. Y lo que pasa detrás del silencio de una madre abnegada, pues es eso, ¿no? O sea, que quizá fue violada, que quizá vio a sus padres morir, que quizás es producto de la guerra. O sea, como que usa las mismas herramientas de la tradición para darle en la torre. Y eso es algo que yo siento que en la novela no te lo dice, pero se percibe muy bien, porque es una historia así muy del estilo, sí, de las mil y una noches, ya sabes, muy del estilo de ese tipo de relatos, pues. Y al cuestionar la propia estructura,
también te está cuestionando toda la tradición que viene sobre ella, ¿no? Entonces, pienso que eso es como súper relevante y es importante verlo desde el mundo árabe, porque usualmente tenemos como, al menos nosotros, pues tenemos una visión muy mediada por Occidente, ¿no? Las mujeres árabes son así. Y yo creo que es lo que pasa ahorita con todo este debate sobre el velo, ¿no? O sea, que nosotros tenemos una percepción de las mujeres árabes que dices, ah, pues se velan porque o las obligan o pues porque tienen interiorizada la tradición, ¿no? Y Ajá. ellas, muchas mujeres rechazan el velo y rechazan esa imposición y ellas mismas fueron las que produjeron el movimiento de antivelo, pero quizá para nosotras es muy difícil entender las razones, ¿no? Y entender el silencio y entender eh, la carga simbólica que trae esa prenda, ¿no? Entonces, como que siempre es bueno verlo no desde Occidente, o sea, que te lo diga una autora que es árabe, que estuvo ahí metida, y que te lo diga así de claro, como, o sea, no es que esta mujer fuera sumisa, es que esta mujer simplemente no sabía cómo expresarlo y por eso no hablaba, Oye, y ¿sabes? estas Como que sí te mujeres da, a estas mujeres de esta novela, ajá, ¿se casan con árabes? O sea, entiendo que dentro de la biografía de ella, bueno, ella es cristiana, los armenios cristianos, pero ellas las casan con hombres árabes, entonces, mira, me perdón, acuerdo de la árabes, abuela, musulmanes, perdón, no ajá, árabes, pues son, al ser de Líbano, pues son árabes, más bien, musulmanes. me acuerdo de la abuela que sí, como en este afán de protegerse de lo que era ser Armenia, ¿no? O sea, que también pues había todo un estigma, ¿no? Eh, Me acuerdo que ella sí se casa con un hombre árabe musulmán tradicional, ¿no? De las demás, la verdad, no estoy segura. Yo creo que sí. No sé si porque no se menciona o porque no era relevante. Ujú. O sea, como que era más relevante el hecho de decir que tradicionalmente eran hombres muy autoritarios, ¿no? Más que la religión a la que pertenecieran, pues eran hombres súper autoritarios. Pero sí, o sea, en Claro. general sí creo que Sí, sí, ingresa sí, como tienes razón. Yo creo al que no hay mundo mucha musulmán. diferencia, aunque ahí en Líbano se supone que hay otras confesiones, la mayoritaria es musulmana, Ujú. pero al ser un país tradicional, y eso que no es de los más Más tradicionales, tradicional. hay países, pues sabemos que hay peores países como Arabia Saudita, ¿no? Ujú. Afganistán, no se diga, donde todavía Sí, sí, es sí. peor y más rudo. Pues sí, al final todos, ahora sí que el pacto patriarcal, ¿no? Todos los hombres se sienten cómodos dentro de esa figura de hombre fuerte autoritario. Sí, o sea, trasciende que seas Sí, de 1000%. religión, cual sea. No, pues qué valiente esta Humana, ¿no? O sea, Súper, súper valiente. O sea, sé que como que si quieren escucharla de su viva voz, es lo bueno de tener autores todavía vivos. Creo que estuvo en México presentando su novela y fue a varias universidades, fue a la UDG, estuvo en el TEC de Monterrey aquí en Puebla y están en YouTube como sus conferencias sobre este libro. sí, Si sí, sí, quieren sí. como echárselos, Y pienso está muy que buena, es sí, súper yo recomendable. me eché esa, la de Puebla, justo la de Ajá. Puebla, y la que tiene aquí en la UDG. Y sí, pues es una mujer muy joven, es del 70, Ujú. ¿no? O sea, es como, Sí, sí, ella es súper joven. aguerrida, pero claro, Ujú. con estas biografías que la atraviesan, entiendes. Y lo que me gusta es que es abiertamente feminista, ¿no? Y que para ella Feminista. es un tema la mujer y lo saca donde sea y a donde vaya. Sí, 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 y está en todas sus obras. Y también es lo que te decía, cuando, pues yo creo que también por eso Laura Lecona fue así como de que sí o sí tiene que traducir el libro, ¿no? Porque yo creo que fue de las personas que encontraron como más afines o que mejor podían expresar la,
la historia, ¿no? Y es lo que ella dice, o sea, ella es como muy pendiente de sus traducciones, de sus poemas y de sus eh, artículos, la novela y todo, que le interesa buscar traductoras que también entiendan esa postura, ¿no? Y que también sepan expresar todos estos dolores y transgresiones de las mujeres de las que ella escribe, ¿no? O sea, siento que serían cosas totalmente diferentes las que estaríamos leyendo si escogieran a cualquier traductora, si que solo, digamos que no pusiera parte de sus emociones en ese trabajo, ¿no? Sino que nada más tradujera y ya, ya. Siento que serían libros Claro. totalmente diferentes. Sí, O y el sea, sí, entendimiento. ujú, sí se preocupa mucho porque su obra sea fiel a su original. Y lo que dice es que precisamente fue porque una vez en la BBC le dijeron que pues, en Occidente pensábamos que las mujeres ni escribían ni existían, ¿no? Las mujeres árabes, o sea, que casi que ni tenían voz. Y pues ella se enojó mucho y dijo, o sea, hay muchas mujeres que escriben en árabe, que están publicando en árabe a costa de sus propias vidas, como para que en Occidente piensen que no hay. Por eso como que puso tanto énfasis en las traducciones, ¿no? Y en hacer quizá una historia como esta en un género más accesible a las personas, porque como tú dices, pues la poesía es un poco más complicada, sí es emocional y sí es ruda, pero mmm, como que tienes que pensarla y procesarla más, ¿no? Una novela pues es una historia, o sea, te la echas y esta no es complicada, o sea, complicado recordar los nombres a veces, porque pues están en árabe o armení, pero no es complicada de seguir, ¿no? O sea, no es complicada de entender. Y yo creo que era su intención hacerlo un género lo más universal posible para que el Mm. mensaje quedara como súper claro, ¿sabes? Y es, pues voy a escribir la historia de mi familia, de las mujeres de mi familia y al mismo tiempo de las mujeres en el mundo árabe, ¿no? En el Medio Oriente. Y al mismo tiempo es la historia de las guerras y la historia del genocidio y la historia mm, de la tradición versus pues la libertad, ¿no? Porque al final terminas con un personaje que es la bisnieta que pues ya puede escoger, ¿no? O sea, ya puede decir algo tan radical como soy bisexual, o sea, cuando con la abuela impensable, ¿no? Entonces al final también es esta historia como de cómo alcanzas la libertad, ¿no? Y pues esa libertad al final se siente horrible, pero la alcanzas a costa de las mujeres que te antecedieron, ¿no? Y que al fin, y que malamente tampoco es que hubiera mucho diálogo entre ellas, Entre ¿no? ellas, sí, Qué triste. Y que también pasa, ¿no? O sea, sí, o sea, lo podemos vivir o constatar, que a veces no hay tanto diálogo. Digo, hay familias que sí, ¿no? Que hay mucha apertura entre mamá e hija y las generaciones, pero que hubiera esos silencios y también qué fuerte esta primera, la bisabuela, que es la que se suicida. sí. Yo creo que esa es la historia más fuerte de todas, Y por entonces, cómo está narrada y y ella por el no hablaba contexto. nada, ¿verdad? Con la hija, o sea, no, Cero, silencio. cero, cero, cero. O sea, y sí, en la narración, hace cuenta que el narrador es en tercera persona, Ah, pero muy poético y pues obviamente como que comulga, ¿no? O sea, sabe los pensamientos del personaje y pues obviamente, o sea, no obviamente, pero sí se siente que es una mujer por la cercanía emocional, ¿no? Con todos sus personajes. Ese narrador no cambia, pero digamos que sí se contrasta mucho lo que el personaje piensa y lo poco que habla. O sea, real, pues sí, eso, o sea, casi no habla. La abuela es la que menos de todas, pero como que habla muy poquito en ese representar que no solo que no saben expresarse, sino que no pueden y les da miedo y no quieren y al mismo tiempo quieren proteger a sus respectivas hijas y eso las hace ser más
o más calladas o más autoritarias, ¿no? O sea, por decir, eh, estamos en un contexto de guerra, no te muevas, no hables, no digas nada, ya sabes, como, como, como que son personajes muy paralizados por el miedo, por el abandono. O sea, es un libro como que muy gris en ese sentido. O sea, sí te da como una sensación de que estás viviendo en una película gris, ya sabes, Ujú. de que ves a esas mujeres como casi en blanco y negro, ¿no? Así como que no hay colores, no sé cómo decirlo, o sea, sí te crea una atmósfera muy desolada Sí, y pues a través, pues vacía. como está grisa, pues con pura guerra, atravesada por la pura guerra, y Sí, me imagino pues con la guerra civil ahí en Líbano, pues ha de ser de no digas lo que piensas porque si no vas a ser el rojo o vas a ser el radical o vas a ser el nacionalista y pues en una guerra civil es todos contra todos y todo mundo delata. Entonces yo creo que por eso era de, ¿sabes qué? No, no hables por supervivencia. Qué ujú. fuerte para entenderlo a nosotros que pues no, pues que expresamos lo Sí, que que no estamos en pensamos ese y que contexto. abiertamente Ajá. decimos cuál es nuestra ideología. Sí, sí, o sea, sí quiero leerlo, o sea, y más con tu, pues ahora sí Sí, que con tienes tu que, narración que me has hecho, pero sí se ve que ha de no, ser tienes que, pero con, sí con con la calma caja y de con, Kleenex y como de, y estando de, bien, ya sabes, y estando de a fuerte. poquito, ¿verdad? Porque sí, Sí, llega un punto en el que te abruma, o sea, tienes que parar porque de verdad ¿tú dices, en qué año lo ya leíste? no puedo seguir leyendo, o sea, ya. Tendrá hace como 2 años, lo leí hace como 2 años. Ah, sí, 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 o sea, ya tiene un tiempo, bueno, no, pues es, pero es, es bastante reciente, o sea, que o sea, es un libro que... Y a ella la habías conocido entonces primero como poeta. no, sabía que escribía poesía, o sea, busqué primero como su biografía, su bibliografía y como que lo más prolífero que tiene es poesía, Ajá. pero como Tú la que no estaba conociste más segura bien. de por cuál, ajá, no Ah, estaba ya. segura como por dónde entrarle. Y vi esta novela y dije, bueno, a ver, suena como a que no está tan densa como mentalmente, me va a dar una idea de más o menos qué escribe esta mujer y hacia dónde va, y ya, ¿no? Entonces como que para entrarle dije por la novela, que es No, pues la, sí la está. misma, la misma recomendación que yo haría, o sea, si quieren como eh, acercarse de una manera accesible, porque también tú sabes que el lenguaje pues refleja al final cómo pensamos, ¿no? O sea, el idioma es como una representación de nuestras propias estructuras mentales. Entonces a mí también me daba mucha cosa entrar a poesía y no entender bien la parte árabe, ya sabes. Pues Sí descubrí que que, publicaba primero en inglés y otras cosas, pero yo dije, a ver, ¿por dónde le entramos a una autora árabe? ¿Sabes? Como un idioma que yo obviamente no hablo, en una cultura que obviamente no vivo, eh, con religión y sistemas culturales totalmente diferentes a los míos, ¿no? Como que por dónde le entra. Y sí, o sea, esta me pareció de las mejores novelas como familiares o de saga familiar que he leído. O sea, es otra cosa por la valentía también. O sea, es un libro muy valiente y de mucha resistencia. O sea, resistencia al escribirlo, resistencia al leerlo y resistencia al decir, pues, puedo publicar esta historia y lo voy a publicar y pues ni modo lo que los hombres árabes en Líbano piensan, ¿no? O sea, sí es ambicioso y sí es rudo. Y, y sí, pienso que eso refleja mucho lo que la propia autora ha hecho, porque sé que también ella en algún punto coordinó una revista que hablaba más como de temas de sexualidad y así, o sea, como que también se ha metido en el activismo, ¿no? O sea, en esta parte de cambio y movilización social y, y pues eso se ve en sus libros, ¿no? Al final, pues una de las personajes, la última, está basada en ella, como que tiene la libertad de hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí pienso que para entrarle
de fondo, pero como que te vaya quedando claro su pensamiento, la novela es una buena opción, antes de meterse en algo denso de poesía. No, pues sí, está súper interesante. Y sí, como dices tú, sí es una mujer muy, muy intensa, pues también se ha metido en la política, ha sido candidata, también veía que ha sido candidata a diputada, le Ujú. robaron la elección, sí, ella es un personaje, ¿no? O Sí, sea, la verdad sí. ella misma es un personaje y ella no creo que sí se lo preguntaban, pero no lo dice como tal, o sea, que al final creo yo que es como darle voz pues a todas estas mujeres que nunca pudieron ni expresarse. O sea, al final es como darles una voz, ¿no? Un yo te escucho o trato de entender por qué fueron tus Sí, silencios. Como sí, dices, al final es como de la costurera y la bisabuela y esta quizá con esta bisnieta es con la que, bueno, como dices tú, es la que viene a cerrar este círculo de tanta violencia, de tantas heridas, al ser más libre que todas sus ujú. antecesoras. Sí, 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 o sea, también es como contraponer primero, como tú decías, la falta de comunicación entre mujeres, ¿no? Eh, Ni siquiera por falta de solidaridad, sino porque literal y físicamente no puedes, ¿no? O sea, hay cosas que cómo le cuentas a tus hijas, pues no sé. Y, y también siento que todo el libro es como un proceso de reconocer dónde están las heridas, reconocer qué es eso que te duele y, y cuáles son los fantasmas que cargas, ¿no? Y también reconocer que pues las mujeres son un poco un producto de sus contextos. O sea, quizá hasta ahorita podemos hablar de una mujer en el sentido individual, ¿no? En el sentido de yo creo, yo puedo pensar esto, yo creo que mi identidad es esta, ¿sabes? Hasta ahorita. Pero antes no había esa posibilidad ni siquiera en sus cabezas ni en sus contextos. Entonces también es un poco eso de ser comprensiva o ser, la palabra no es empática, pero ser como consciente de, de que quizá tu abuela como individuo y no sabía ni por dónde empezar a existir, ¿sabes? Y creo que eso es un poco lo que pasa con el suicidio de la bisabuela, ¿no? Que al final ella salió del genocidio, sobrevivió al genocidio, sobrevivió pues a su matrimonio y a su marido y la relación con sus hijos, pero habían tantas cosas que no podía cargar, o sea, tanto dolor y tanta pérdida familiar y tantas cosas feas que vio, que como individuo no puedes cargar, ¿sabes? O sea, que sin una red de apoyo, una estructura, pues no había forma, ¿no? Por eso también tomó la decisión de suicidarse y creo que fue hasta cierto punto una decisión que en sus circunstancias pues fue súper valiente, ¿no? Sí, sí, Y sí. es triste que su hija no lo haya comprendido y que la hija haya tardado como que mucho tiempo de su vida diciendo, es que mi mamá no se suicidó, o sea, seguro algo le pasó, seguro era porque ya estaba viejita y algo le pasó, ¿sabes? O sea, como que ella estuvo en negación tanto tiempo de por qué su mamá se había suicidado, como porque eso manchaba la imagen y el recuerdo que tenía de su mamá, ¿no? Entonces también está esa... El estigma, ¿no? Del suicidio, que ella también dice, es que en Medio Oriente hay mucho estigma del suicidio. Y yo me quedé pensando, no, pues uh, todavía, ¿no? En todos lados hay mucho sí, estigma y que nos dicen es que es cobardía. Híjole, no es por hacer apología, pero cobardía no es.
Hasta uno diría, Sí, claro. O sea, una valentía y es un, sí, pues, ¿qué o sea, tanto dolor traes? ¿Qué sí que no tanto puedes dolor vivir con traes? él. Ya no puedes, ¿no? Y este, no, pues Sí, como que también son reconciliaciones entre ellas a través de la bisnieta, ¿no? O sea, quizá entre ellas no se pudieron decir o nunca supieron cómo, o se murieron con rencores o no sé, pero a través de la bisnieta y de poner todas sus historias como en un continuum, como horizontal, pues si dices, o sea, casi que terminas el libro así como de yo te perdono, ¿no? O sea, yo las perdono a todas, porque no es culpa de ninguna y no es porque ninguna fuera autoritaria o ninguna fuera, o alguna fuera mala o alguna fuera egoísta, o, ¿sabes? O sea, es que simplemente la violencia es nos- tal y tanta ujú, que, que no importa cómo actúes, o sea, al final tienes que perdonar a las propias mujeres de tu familia, ¿no? De tu pasado. Creo que también es un poco eso, un poco de catarsis para el personaje de la bisnieta y seguro para la autora, ¿no? De decir, pues ya puse un poco en paz a todas las mujeres de mi familia. Y como tú dices, les di esta voz, les di este cierre, les di la posibilidad de entenderse, si no explicarse, al menos entenderse, ¿no? Entonces, eso también claro. es súper valioso de este libro y súper bonito, o sea, desolador, nostálgico, pero bonito al final, porque dices, claro, ya las comprendo a todas y, y tienen a una persona en su futuro que las perdonó y las entendió a todas, ¿no? Y las escuchó a todas. Y tú sí, dentro de la novela, sí sientes que es muy diferente a México, pues sí, a nuestra cultura. O sea, sí, cuando la lees, tú sí sientes una diferencia, porque No, quizá a veces realmente como no. mujer no dices, pues mucha diferencia no la veo. ¿Tú ves esa diferencia? Fíjate que no, o sea, creo que está bonito que te introduzcan como a la cultura árabe, ¿no? O sea, hay palabras que están en árabe o en armenio y pues Laura te las pone en nota del editor, ¿no? Si esta palabra significa tal. Y como que vas leyendo y te topas con palabritas y cosas y te explican el significado y como que vas entendiendo un poco el contexto, ¿no? Ah, o Pero sea, pienso que al o menos, sea, las palabras en árabe, hay muchas que te las ponen ahí. Y está bueno porque y así ya te tú vas conociendo, ¿no? También. conociendo, Ah, mira qué interesante. Ah, qué bien. exacto. Y pues hay palabras muy complejas, ¿no? Que significan muchas cosas, que quizá para nosotros en una palabra es difícil traducirla, pero sí puedes traducir como la esencia, ¿no? O el significado. Pero fuera de eso, yo creo que en mi experiencia, al menos como mujer, y te digo, no es como porque si los hombres la leen no lo van a entender, ¿no? Pero al final la parte vivencial, pues es importante, ¿no? Y creo que es lo que tú decías hace ratito de que el patriarcado es igual sin importar la religión y sin importar todo. O sea, quiero pensar que al menos tenemos el privilegio, tú y yo, de pues, no estar en contextos de guerra, no haber estado en contextos de secuestros o de narcotráfico o de cosas así feas, ¿no? Pero sí hay muchas cosas y muchos sentimientos que puedes entender, sean árabes, sean mexicanas, sean hindúes, ¿sabes? Y también pienso que no quiero decir que culturalmente seamos parecidos, porque quizá pues el libro no aborda toda la cultura, ¿no? O sea, al Claro. menos las partes que leemos son muy privadas, en el sentido de que o pasan en una casa o en un cuarto, o ya sabes, como que en espacios Ah, ya. privados, pocas veces salen como a la calle, como, como, Es más doméstico el mm, entorno. ajá, es más doméstico el entorno y si salen a la calle se cuenta que es como de para ir a dejar a la hija con la vecina que me la cuide, ¿no? O para ir a comprar algo al mercado. Entonces, pues también siento que son contextos que podemos entender o que podemos traducir a México, ¿no? A nuestro contexto nacional.
sí hay algo, y tú decías ahorita que hablabas de la guerra civil del Líbano, que sí se ve en el libro, que es como, no sé, que una sale con su hija y va a comprar no sé qué cosa y se le ocurre decir algo o decirle algo a la niña y está la vecina, ¿no? Escuchando, así como de que te voy a reportar y como que se pelean entre ellas. O sea, como que la vecina chismosa, ya Ah, sabes. Sí, sí es algo que pasa, eh, pero de nuevo no es un contexto así de que en la plaza pública, es más un contexto como de vecindad, como de tu vecina o la persona que ve a través de la ventana hacia tu casa. Y siento que también eso lo podemos entender y quizá no nosotras, pero me imagino que alguien que sí estuvo, no sé, por ejemplo, en Tamaulipas o en Sonora, donde las cosas con el narcotráfico se pusieron muy densas, que quizás sí pueden entender eso de salir con miedo a la calle, cuidándote de los tiroteos, cuidándote del vecino o hablando como a susurros, ya sabes, como ese ambiente más de miedo. Quizá no lo podemos entender tal cual, pero pienso que en México sí hay personas que podrían entenderlo 1000%. Eh, y en ese sentido no se me hizo tan diferente, o sea, no se me hizo así como un mundo totalmente desconocido, o que me saque de onda, ¿no? O sea, que tenga que parar para decir, oye, a ver, ¿qué es esto? O sea, ah, como que el propio libro te lo va explicando y es muy intuitivo en ese sentido. Pero pienso que también podría deberse a lo que tú dices, a que nuestras experiencias como mujeres son más o menos las mismas sin importar el contexto. O sea, hemos vivido atravesadas más o menos por los mismos miedos, por los mismos espacios, por las mismas situaciones, al grado de que podemos comprenderlas aunque estemos al otro lado del mundo, ¿no? Y pues esa creo que es la gran trampa del patriarcado y la gran virtud del feminismo, que es pues un movimiento político global que trasciende fronteras culturales porque el patriarcado así lo hace, ¿no? O sea, esa es como la exacto. explicación ya que yo le daría. O sea, no podemos decir que somos radicalmente diferentes porque la lectura no se siente así, se siente bastante cercana. Es que te agradezco que hayas traído a una autora de, de, de este punto geográfico, una autora que vive guerras y que pues nos hace imaginar pues lo que pueden estar viviendo las mujeres palestinas, ¿no? Que son Sí, generaciones y generaciones que tienen viviendo en la guerra, guerra. en Ujú. en la desesperación y pues también como ellas se politizan y, y son parte también de muchas veces de la resistencia. Pues bueno, María Sí, claro, Fernanda, o sea, cómo resisten y cómo sobreviven, ¿no? En estos contextos. O sea, pienso que es una discusión súper importante, que hay que tenerla, por eso también yo te decía, se me hace el libro correcto, tú eres la persona correcta en el sentido de que también pues está súper metida en los temas actuales, ¿no? Y, y sí, o sea, creo que cuando encontremos autoras así, pues yo te diré así como de esta súper vale la pena, tenemos que hablar de esta persona o de este libro, porque, sobre todo eso, porque es relevante, literariamente relevante, socialmente relevante, políticamente relevante, ¿sabes? Entonces, no, hombre, pues al contrario, Lore, o sea, agradecerte la oportunidad y, y jurarte que te seguiré compartiendo mis hallazgos de no, Yaumana no, Haddad o de cualquier otra sí, autora tú tráenos todos tus que, que hallazgos. nos parezca así Sí, sí, trascendente. sí, sí. El chiste es que el público justo que esa desde el principio fue tu intención, es voy a hablarles de una literatura que no está, no es ni común, ni tradicional, ni parte del canon. Entonces, ahora sí Correcto. que muy feminista de tu parte, muy feminista de tu parte, muy subversiva, así. No, y me No, y parece muy también es interesante. eso. Sí, también es eso, o sea, como ir encontrando otras voces que nos hagan sentido, ¿no? Y que nos mantengan políticas y que nos mantengan pensantes y que nos mantengan unidas a través de la distancia, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo clave también y la posibilidad de la literatura, es que todas hablemos un lenguaje común y que entre Y que feministas con nos esta obra entendamos y nos pues vemos, ¿no? Y que nos podemos escuchemos, ¿no? reafirmar y reafirmar el patriarcado
nos atraviesa a todas. La china, la mexicana, Es correcto. la libanesa, ¿no? En grados, y claro, marcado mucho por los contextos de cada país, ¿no? O sea, pues si hay un contexto de guerra, pues De cada uno. es peor, y más por la hazaña que hay con el cuerpo de las Claro. mujeres. No, pues María Fernanda, en verdad te agradezco. Eso fue. Vas a ver que sí No, voy a leer el libro con la caja de Kleenex y resintiendo sí. quizá, pero Tú me avisas si te hago acompañamiento, que creo que es necesario e importante. así de un Hacemos un acompañamiento grupo terapéutico después de de apoyo. leerlo. No, Sí. pero qué interesante, tu mirada. Fíjate que vi la de la conferencia que tuvo en Puebla. No, pero creo que está mejor la tuya. Tu interpretación de, Muchas gracias. o sea, digo, el autor, el chico que le hace la entrevista, vaya que es empático y sensible, pero pues tú todavía, creo que todavía nos narras más y enfrentas más lo Gracias. que es esta novela. No, pues te Gracias, agradezco gracias. muchísimo. Al Ya contrario. sabes que esta es tu casa, tu espacio, y cuando ya sabes que aquí felices nosotros, porque al final es lo que pensamos, ¿no? El mundo, la literatura es otra herramienta para interpretar el mundo. Tanto te sirve como para poder vivir otras experiencias totalmente ajenas, otras vidas totalmente, y también acercarte a otros Y mundos, enfrentarte, ¿no? como pudiera ser justo Confrontarte. confrontarte exactamente con otras vivencias. Pues en verdad te agradezco Así es. mucho, María Fernanda.